Quieto, parado, que no me enteré yo. Ya sabéis que en www.javierorgaz.com está mi perfume Tears of Pain, que os está esperando a todos con los brazos abiertos para que seáis poseedores de una o varias unidades. ¡Faltaba más! Empezamos con la intro. Señoras y señores míos, ya lo estáis viendo, Moncler Eau de Parfum para hombre, tac, aquí está, que nadie se dé por alucinando, que no es la versión ni muchísimo menos de 150 mililitros rellenable, que lleva los LEDs con Moncler alrededor. Luego lo explicaré ahora cuando saque lo que es la botella, porque no es así. Esta concretamente es la botella de 60 mililitros, porque uno es pobre y tiene que adaptarse a la economía. La otra cuesta un auténtico pastizal y dije, pues no me da la gana, no quiero yo gastarme tanto. La primera sensación que vais a sentir cuando tengáis la caja en la mano es que el logotipo en el cual pone Moncler es como si fuese un textil, que realmente no lo es, pero es que Moncler es una empresa de moda. Entonces, para dejar constancia de que es una empresa de moda, pues le dan ahí el tono textil a la caja en el centro con el logotipo. Cuando abrís la caja os va a salir también un código BIDI de invitación pues a la sensación y experiencia Moncler. Prendas para señores y señoras con muchísima pasta. Esta marca de barata no tiene nada de nada. Dicho lo cual, pues ya habéis visto que también la botella está completísimamente plateado, una textura y un rollito de petaca. Con mucho peso, mucha consistencia y con truco, porque hasta la zona, todo lo que se ve así como ribeteado, esto de aquí, este tramo de aquí es plástico, y va encapsulando la botella, que es el tramo de vidrio que se ve, es este de aquí, hasta lo que es el vaporizador. El tapón tiene peso, es un tapón que tiene un calibre importante y que además han tenido en cuenta desde Interparfums y la propia Moncler en la parte interna poner dos nombres Moncler en el interior del plástico para evitar también, por supuesto, pues piraterías y demás. En la parte superior del tapón, logotipo de la firma. Vaporizador que funciona muy bien. Para mí es perfecto, tengo que decirlo. Este vaporizador es perfecto porque sí que sale cortito, pero expande y se queda. Y además hace el ruido que a mí me gusta que hagan los vaporizadores. Escuchad. Que es como tiene que ser, así. Magia pura en el aire. Y me voy a echar otra vez. Si atizo, bien, porque con el cuello de la camisa lo tengo un poco complicado. Bueno, notas de salida, corazón y fondo de esta Moncler en concentración Eau de Parfum. Y luego entraré en consideraciones que son muy importantes, porque a mí me gusta dejar las cosas, pero que muy claritas con respecto a las fragancias. Y esta no va a ser menos. En la salida nos vamos a encontrar notas verdes, cítricas y por supuesto, y es la protagonista real de la salida, la esclarea. En el corazón tenemos pino y en el fondo sándalo, vetiver, ámbar y cedro. La fragancia en sí no es una fragancia, esta Moncler no es novedosa, esto para empezar, pero tiene un rollo muy importante, es muy masculina, súper masculina. Muy masculina, que nadie se piense que se va a encontrar una fragancia más unisex y tendiendo hacia lo femenino, ¿por qué no? Esto es un tío, es muy masculina, esta Moncler es masculina, no me voy a repetir más, pero tiene un rollo y un feeling muy auténtico. A lo mejor eso es la típica fragancia que a una mujer no le puede gustar, cosa que me extraña mucho, porque no es una fragancia novedosa, es una fragancia que está como muy estandarizada ya en el mercado. Pero es que tiene algo, la jodía. Tiene algo y ese algo también son 2 metros de estela y 2 metros de proyección, que como digo, alrededor de una media horita, no más, que luego se retrae y se queda no en distancia corta porque es completísimamente perceptible durante, pues eso, pues se queda 1 metro y se percibe perfectamente. La duración que tiene es de unas 8 horas, no más. No es necesario reaplicar, el rendimiento es muy bueno porque sobre todo si en algo está sustentada esta Moncler es precisamente en el verdor.
en el verdor de los Alpes, de las montañas, de la gente esquiando con esas ropas que cuestan unos calzoncillos, pues 200 euros, cosas de estas así, ¿sabes? Que... escucha, es que esto es lo más. Pues así, todo muy piji. Y aquí lo tenemos en Moncler. Para gente con muchísima pasta la moda. En fin. Claro, hay de todo como en botica. Si no vendieran, seguro que no existirían. Pero es que venden y existen. Como una nota un poco así introductoria con respecto a la moda, están también muy metidos dentro del feísmo. Las ultra mega king size, todo súper grande cuando hacen pasarela. Pero luego en realidad tienen cosas que son muy ponibles. Sándalo, vetiver, cedro y ámbar, que están muy presentes, y si algo está más presente por encima de todo este compendio es desde luego el cedro. El cedro no llega a ser una graphite de Montana, ni muchísimo menos, pero se nota un montón. Tú te lo aplicas, deja que esto vaya secando y empieza a salir ese olorcico rico a lápiz al cual le has estado sacando la punta y te embelesa. Tengo que decirlo así, pero todo esto también está jugado dentro de lo que es la esencia de pino, tonos muy verdes, sin llegar a ser extremadamente verdes. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Venga, sigo con más, porque con tanto lapsus y tanta cosa, al final esto no acaba nunca. En definitiva, una fragancia completamente redonda, pero que también va en detrimento de ella, que no es nada original. Hay muchas fragancias con esta idea, este concepto, este diseño, que son excesivamente parecidas. ¿Cuáles? Pues puede entenderse desde toda la franja absoluta, completa y maravillosa, desde uno de Savage hasta reminiscencias de Graphite, sin ser Graphite, porque Graphite es el extremo en cuanto a madera de cedro, esto es una máxima. Lo lejos de todo eso, donde marca precisamente la diferencia, y es que es curioso, que no es nada nueva, es precisamente en ese rollito que estaba diciendo que tenía. Es una fragancia que acompaña mucho a cualquier momento. Tiene muy buena duración. Vamos a dejarlo, como ya he dicho antes, creo que lo he dicho. Si no lo he dicho, lo digo ahora. Unas 8 horas estupendas. Que cae en piel. No es necesario reaplicar más allá. Si entendéis y queréis reaplicar, perfecto. Pero por lo demás, es que no hace falta reaplicar. Vuelvo a repetir, que nadie se piense que esta fragancia es la panacea ni nada de esto, porque no es así. Tenemos el esnobismo de que efectivamente la botella grande sale alrededor de la botella Moncler en luces LED, pero eso es carísimo, no merece la pena. Yo entiendo que es una fragancia que puede llamar la atención tanto en cuanto al envasado de 150 mililitros, pero no para las de 60, ni muchísimo menos, ni cualquier otro embotellado que no lleve el LED, porque es el único leitmotiv que tiene realmente la fragancia. Si nos regimos por el aroma que desprende, por supuesto, nos olvidamos de que esas consideraciones son completamente superfluas, y lo que interesa realmente es el aroma. Un aroma que es muy llamativo porque se desmarca de otras cosas, pero que hay que tener en definitiva en cuenta que hay demasiadas en el mercado, y pues te planteas si por ese rollo merece la pena pagar pues 80 euros, 150, 200 euros, y ahí es donde entraríamos en el dilema, que yo por otro lado tampoco veo dilema. Creo que no nos vamos a engañar. Voy a dejarme del rollo de que efectivamente a mí me da mucho rollismo, tiene un rollismo, voy a dejarme del rollo de que tiene mucho rollismo, porque realmente es una fragancia que podemos obviar y puede pasar perfectamente por nuestras vidas sin que le hagamos ni puñetero caso. Esto es así, como tantas otras. Pero es que esta nos encontramos en que efectivamente es una fragancia que no es conocida la marca, más allá de las grandes o la jet set, vamos a decirlo así. Pero la gente de a pie y tal normalmente no conoce Moncler y no la identifica con una firma de lujo, que es lo que es, firma de lujo deportiva. Sobre todo especializados en material de alta montaña, para los pijis que se van a esquiar. Entonces,
Bueno, ahí estamos. Las maderas están muy bien jugadas, vuelvo a repetir. El aroma de pino es muy fresca, pero también se va opacando y se va haciendo más intensa con respecto a lo que es el juego de las maderas. Pero no aporta, de verdad, no aporta nada más. Versátil, sí que lo es que es completamente versátil, es que te permite ponértela cuando te venga la real gana, que no hay ningún tipo de problema, da igual del tiempo, si es verano, invierno, lo que sea, creo que con el corazón en la mano, vuelvo a repetir porque me gusta remarcar mucho las cosas, podemos vivir sin ella, pero yo creo que por lo menos para mí, y porque me identifico mucho con este tipo de aroma, tiene un algo, tiene un je ne sais quoi que a mí, en lo personal, me chifla. Pero yo entiendo que hay muchas fragancias en el mercado con este mismo aroma o parecido. Muy parecido. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que sea tan chulo como este de aquí, que va a quedar con una edición muy bonita. Creo yo. Probar. Está a la venta, si estáis aquí en Europa, está a la venta en Douglas. En Douglas tenéis Moncler y además hay probadores. No sé si habrá en todas las tiendas Douglas, pero lo tenéis allí y lo podéis probar. Y ahí veréis que efectivamente el Orgaz no está mintiendo y vais a oler esta fragancia como podéis oler cualquier otra, hasta incluso de la línea low cost, que tienen estas reminiscencias tan Moncler. Vamos a decir Moncler, pero que no van a pasar como hito de la perfumería. Fabricante, recuerdo, Interparfums. Señoras y señores, porque además me hice eco de esta fragancia en un podcast hace ya algún tiempo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.